Hola amigos, y bueno, este es un video en el cual vamos a mirar un poco la carta de la actual vicepresidente de los Estados Unidos, Kamala Harris, que como ustedes saben, bueno, Joe Biden iba por su reelección, pero bueno, empezó a tener problemas de salud, sobre todo de salud mental, en el sentido de que se empezó a olvidar las cosas y le costaba hablar, ¿no? Se olvidaba los nombres y empezó a caer mucho en las encuestas porque la mayoría de los norteamericanos, inclusive los mismos demócratas, decían que no estaba en condiciones de afrontar un segundo mandato. Y en una decisión totalmente inédita, el presidente, digamos, Joe Biden, que es de hecho el presidente en ejercicio en los Estados Unidos, se bajó de su propia reelección. Joe Biden tiene 81 años y bueno, postuló un poco a su lugar o dijo que daba su apoyo a su vicepresidente Kamala Harris, quien seguramente se convierta en la candidata demócrata que va a enfrentar a Donald Trump, que va por el Partido Republicano, ¿no? Esto es algo que no está totalmente seguro por ahora porque bueno, algunos líderes importantes del Partido Demócrata, entre ellos Barack Obama, el expresidente, no dieron todavía su apoyo a la candidatura de Kamala Harris y bueno, puede ser que a último momento Kamala Harris no termine no siendo la candidata a presidente, pero todo indica que es la que corre con mayor ventaja, ¿no? En la convención demócrata para ser candidata a presidente. Entonces, bueno, vamos a mirar un poco la carta de Kamala Harris, pero vamos a empezar muy brevemente por su biografía. Y Kamala Harris nace en Oakland, California, el 30 de octubre de 1960, perdón, el 20 de octubre de 1964 a las 9:30 de la noche, 21:28 de la noche, ¿no? Esto le da un sol en Libra. Y viene de una familia un poco fuera de lo común porque su madre era de la India y su padre era de Jamaica, lo cual en los Estados Unidos no es lo ideal, ¿no? Dado que es un país con una gran tradición de racismo contra los que no son blancos. Pero sin embargo sus padres eran científicos, se conocieron en la universidad, porque su madre era, bueno, una doctora que hacía research, ¿no? Desarrollo de técnicas en contra del cáncer, ¿no? De hecho, parece que logró algunos avances interesantes en la lucha contra el cáncer. Y su padre era, bueno, profesor en la universidad, ¿no? Y interesante, los padres se conocieron en una especie de, la universidad tenía como una especie de club de camaradería para gente negra. Y es interesante porque la madre de Kamala Harris no era negra, era de la India, pero la dejaron formar parte del club, porque supongo que el club, bueno, también nuclearía a todos aquellos que no eran blancos y tenían, digamos, una cuestión con ser una minoría racial, ¿no? No creo que tuviera que ver con esa cosa digamos, sajona de que todo el que no es blanco es negro, ¿no? Entonces, bueno, los padres se conocen ahí, se casan, van a vivir a California, tienen dos hijas, Kamala Harris y su hermana. Después se separan cuando, primero que nada, los padres viven en varias residencias, es decir, no, por cuestiones de trabajo no duraban mucho, digamos, cuando Kamala Harris era chica vivió en varias casas, ¿no? Y en varios barrios diferentes, no pudo hacer amigos duraderos porque vivió en muchos lados. Y después los padres se separan y bueno, ellos viven con la madre, ella y su hermana viven con la madre, van a visitar al padre, ahí sufre cierta, porque el padre vivía en una zona donde vivían blancos y negros y había otros chicos del vecindario que eran blancos, pero los padres no dejaban jugar a esos chicos, no lo dejaban jugar a esos chicos blancos con ellas porque eran negros, ¿no? Porque ella, la hermana, las consideraban negras, a pesar de que ella no es negra de piel, porque tiene mitad de la India, mitad de raza negra, ¿no? Después su madre se muda a Canadá a trabajar en un hospital, y bueno, ella y su hermana van a vivir a Canadá, a Toronto. La madre estaba en pareja y después se dice que Kamala Harris le contó a la madre que la pareja de la madre, si su padrastro, abusaba de ella sexualmente o tuvo, digamos, conductas inapropiadas sexualmente con ella y luego con la hermana, no sé bien qué pasó. Y
Esto hace después, bueno, Kamala Harris se convirtió en fiscal y esto hizo que ella después se consideraba una especie de cruzada por los derechos de las mujeres abusadas y de las niñas abusadas, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, Kamala Harris tiene una buena carrera académica, estudia ciencias políticas y económicas, después estudia leyes y empieza a trabajar en la oficina de bueno, lo que sería el fiscal en el condado de Alameda en California. Después de eso bueno, compite para ser la fiscal que es un cargo electivo en la ciudad de San Francisco. Ella era la candidata, digamos, menos conocida y quizás con menos posibilidades de ganar porque se enfrentaba con hombres y ella no era blanca, pero finalmente termina bueno, ganando la elección y hace un poco una carrera como la fiscal de San Francisco desde el 2004 al 2011. Ahí bueno, la eficacia de los fiscales tiene que ver con la cantidad y el porcentaje de los criminales que terminan siendo condenados. Ella tuvo una eficacia del 87%, que era muy alta, ¿no? También hizo campaña porque bueno, en San Francisco lo que eran en Estados Unidos tiene este sistema de pagar fianza, ¿no? Para salir de la cárcel, y las fianzas eran muy bajas. Entonces ella decía que al ser la fianza baja, criminales de otros lugares iban a San Francisco a robar y a cometer crímenes, porque en caso de que los agarraran, la fianza iba a ser para salir de la cárcel, iba a ser mucho más baja que en otros distritos. Entonces ella, digamos, hizo toda una campaña para que subieran la cuestión de las fianzas, ese tipo de cosas. Como fiscal, obviamente ella, viniendo de una minoría, también tiene toda esta cuestión de defender a las mujeres, defender a las minorías, y también puso un gran énfasis en defender a las minorías sexuales, ¿no? Es decir, a los homosexuales, sobre todo a las personas transgénero. Uno de sus casos más famosos fue un adolescente de 17 años que era transgénero, ¿no? Que era una chica transgénero, digamos, que había nacido hombre y había cambiado de sexo, y lo habían asesinado. Y las personas que lo asesinaron dijeron en su defensa que bueno, la persona transgénero los había abordado sexualmente, que ellos digamos, les había dado pánico, digamos, toda esta cuestión, y bueno, le habían terminado matando como una reacción natural al abordaje sexual. Entonces ella creó toda una especie de método para educar a todos los fiscales, digamos, de una serie de cursos para cómo desarmar este tipo de defensas, donde el victimario se aparecía como la víctima de un ataque sexual, homosexual, ¿no? Cuando en realidad era un crimen contra una minoría sexual, ¿no? Y fue muy activa con eso, y hasta, bueno, creó una serie de protocolos para tratar con estos casos, donde se prohíbe incluso porque muchas veces a estos crímenes de odio sexual se los terminaba llevando digamos, caratulando como un crimen menor. Entonces ella logró que el protocolo de ir a juicio siempre fuera por el crimen mayor. Bueno, son cuestiones más técnicas, ¿no? Bueno, dado que había hecho un buen trabajo como fiscal general de San Francisco, termina siendo electa fiscal general de todo el estado de California. Obviamente era la primera mujer de origen negro, de origen indio, de origen subasiático, que bueno, electa en un cargo tan importante, ¿no? Bueno, en 2017 Kamala Harris se presenta como senadora, como candidata o precandidata para ser senadora por California. California es un estado demócrata, así que, bueno, termina siendo electa, gana la elección interna y termina siendo electa con el apoyo de Barack Obama y Joe Biden. En ese momento Trump era el presidente y ella es una de las personas que se oponen a toda esta legislación anti-inmigrante que tenía Trump, y bueno, en defensa de las minorías, de este tipo de cosas, como bien en la tradición de los demócratas, ¿no? Bueno, en el año 2020 ella se presenta como precandidata a presidente, termina ganando obviamente la nominación Joe Biden, pero la elige a Kamala Harris como
como su candidata a vicepresidente, y Joe Biden termina ganándole la elección a Donald Trump, ¿no? Así que Kamala Harris se convierte en la vicepresidente. Creo que obviamente fue la primer vicepresidente mujer, lo cual llamó mucho la atención, fue como un hito en la historia de Estados Unidos, y no solo había sido una mujer, sino que era una mujer que no era de origen blanco, ¿no? Lo cual en Estados Unidos es toda una cuestión, ¿no? Porque tiene de vuelta ese largo historial de racismo. Así que bueno, vamos a mirar un poco la carta de Kamala Harris y también vamos a mirar los tránsitos que está teniendo. Bueno, esta es la carta natal de Kamala Harris. Como dijimos, tiene Sol en Libra, en los 27 grados de Libra. Luna en Aries, ¿no? Opuesta al Sol, ¿no? Es decir, tiene una posición partil, nació en una luna llena, obviamente, tiene una posición partil entre la Luna y el Sol, es decir, el Sol está en la casa 5, la Luna está en la casa 11. Tiene también ascendente Géminis, ¿no? Bueno, un ascendente Géminis, nosotros lo conocemos porque Javier Milei tiene ascendente Géminis, ¿no? Mauricio Macri también tiene ascendente Géminis, es un ascendente que tiene que ver con, aprender un poco lo geminiano en la vida, la variedad de la vida, ¿no? Es un ascendente que nos lleva, digamos, generalmente a conocer mucha gente, estar en contacto con un montón de situaciones, ¿no? También tiene que ver con la comunicación, con aprender la comunicación, con aprender es muy común que gente que esté en los medios de comunicación y los podcasts y el periodismo tengan ascendente Géminis. Kamala Harris, como es política, fue fiscal y después política, entonces todo lo que tiene que ver con cómo comunica, cómo se expresa es importante para ella, tiene que ver con parte de su rol en el mundo. Vamos a mirar dónde está Mercurio, que es el regente de ese ascendente, y Mercurio es interesante porque está en Escorpio, ¿no? Entonces esto nos da un poco lo que los astrólogos llaman un subtono escorpiano, ¿no? Es decir, ella tiene ascendente Géminis, pero la temática que elige ese ascendente Géminis tiene que ver con una temática más escorpiana, más de cosas oscuras, más de cosas que tienen que ver con cosas secretas, cosas que están guardadas, cosas que están abajo de la alfombra. Fíjense que a ella como fiscal le toca, lidiar un poco con todas estas cosas feas. Es decir, Escorpio tiene que viene después de Libra tiene que ver con el lado agradable de la vida, ¿no? Con el lado del cuento de hadas, y después viene Escorpio y dice, no, la vida también tiene un lado oscuro. Entonces a Kamala Harris le tocó lidiar un poco con ese lado oscuro, es decir, con defender a mujeres que habían sido violadas, con gente que había sido asesinada, con gente que había sido abusada, con violencia marital, con todo ese tipo de cosas. Es decir, sacar un poco de abajo de la alfombra, todo este tipo de conductas violentas, y llevarlas un poco y contar, ponerlas en palabras y ponerlas en un juicio, ¿no? Fíjense, el ascendente Géminis, ¿no? Que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la comunicación, las palabras, el contar las cosas, ¿no? El hablar de las cosas. Así que, ese Mercurio está en casa 5. Cuando una persona tiene Sol y Mercurio en casa 5, es una persona que es como un poco leonina, ¿no? Que tiene como una especie de autoexpresión, de capacidad de autoexpresión. La casa 5 también nos da una cierta competitividad en la vida, ¿no? Porque también es la casa de los juegos. Entonces nos da una persona que es muy inteligente para competir con otras, para que se destaca también por su comunicación en la competencia, ¿no? Ella, como política, tiene que dar, grandes discursos que de alguna manera, o convencer, una comunicación que convenza a los votantes de que la apoyen, ¿no? Todo esto está bien con un Sol en casa 5, o con un Mercurio también en casa 5, ¿no? Es alguien que, la casa 5 es una de las casas más placenteras y que más se hacen ver, ¿no? Si no es lo mismo, la casa más visible es el medio cielo, ¿no? Por supuesto, la que sería la casa 10, que comienza en el medio cielo. Pero la casa 5 también es una casa, si la tomamos desde el punto de vista más moderno, de que sería la casa que tiene que ver con Leo, es una casa de autoexpresión, ¿no? Vuelvo a recalcar lo del ascendente Géminis, porque el ascendente Géminis se da mucho a veces en política, porque es decir, ser político requiere que uno conozca toda una cantidad de gente enorme, ¿no? Es decir, uno tiene que saludar a todo el mundo, estar en contacto con todo el mundo. Viene fulano del sindicato tal cosa, dale la mano. Viene Mengano, que es de la asociación vecinal tal cosa, dale la mano, sacate una foto de este desfile que te importa. Ser político significa
darle la mano a todo el mundo, a hablar con todo el mundo. Digamos, Géminis también se dice que tiene dos caras, también es en parte decirle una cosa a uno, decirle otra cosa a otro, ¿no? Pero tiene una mutabilidad para digamos, adaptarse un poco a todos. Ella tiene la luna en Aries, ¿no? Una luna en Aries, las lunas en Aries son famosas un poco por que es una luna que tiene que ver con el liderazgo, con yo no me dejo llevar por nadie, ¿no? Es decir, yo hago lo que quiero, yo hago las cosas a mi manera. Por supuesto que la luna siempre es un mecanismo de defensa, entonces la luna en Aries no es ni más, ni mejor ni peor que otra, siempre es un mecanismo un poco de defensa, pero con luna en Aries es posible que la persona sea percibida como alguien con capacidad de liderazgo, ¿no? Y si aplicamos la secta a esta carta, veremos que es una carta nocturna, ¿no? La secta es esta técnica que se usa que divide las cartas entre diurnas y nocturnas. Al ser una carta nocturna, se dice que el signo en el que está la luna tiene más preponderancia que el signo donde está el sol, ¿no? Y bueno, acá tenemos una persona que podremos decir se identifica más con la energía ariana de ser líder, ¿no? De ser una persona que no solo el líder, sino que el Aries es el signo también que es el primero, es la persona pionera, la que empieza a hacer cosas, que gana terreno para que después lo sigan los demás, ¿no? Y ella fue siempre la primera mujer hija de la India o de raza negra o de raza de color que hizo, digamos, que llegó a ciertos cargos y que hizo ciertas cosas, ¿no? Es interesante que con Sol en Libra obviamente ella termina trabajando en la justicia. Libra es el signo de la justicia, pero termina siendo, digamos, más le termina ganando un poco la cosa política, la cosa del liderazgo política, que sería más ariana, ¿no? Es decir, como que ella se empieza de joven identifica un poco más con todo lo que tiene que ver con el Sol en Libra, pero después termina ganando esa luna en Aries, que es esa luna del liderazgo, ¿no? Podríamos decir. Bueno, si miramos la casa 3, tenemos a Marte en la casa 3 en Leo, ¿no? Entonces, Marte en la casa 3 nos da una persona que usa una comunicación muy fuerte, que tiene muchas capacidades de comunicar. También es una persona que puede ser muy agresiva verbalmente, ¿no? O muy efectiva verbalmente, dependiendo con Marte en Leo, es un Marte que obviamente no va a pasar desapercibido. Y ella es una persona que se dedicaba a acusar criminales, ¿no? Fíjense que Marte en casa 3, ¿no? Es una persona que se dedicaba a hablar y a mostrar pruebas, a comunicar, pero para terminar condenando a otra persona en contra de otra persona, que es una energía muy de Marte. En este programa que yo usé no aparece, pero en otros programas que toman un orbe un poquito más grande, ese Marte aparece haciendo una oposición a Saturno, que está al final de la casa 9, ¿no? Y fíjense qué interesante, porque Saturno es si tomamos la secta, Saturno es el planeta maléfico en la carta nocturna, ¿no? Entonces es como que ella tiene ese Marte en casa 3 de alguna manera opuesto o dirigido en contra del planeta maléfico, es decir, ella un poco usa esa energía de Marte para usó esa energía de Marte para meter presas a personas que habían cometido delitos, ¿no? Es decir, cosas maléficas, ¿no? Actos maléficos, podríamos decir, que están representados por ese Saturno. Ese Saturno si bien está en Acuario, está haciendo conjunción fuera de signo con su medio cielo, que está en 2 grados de Piscis. Entre paréntesis, ella vivió su segundo retorno de Saturno hace poquito, cuando Saturno estuvo al final de Acuario, ¿no? Ella va a cumplir ahora 60 años, ¿no? Y el hecho de un Saturno en el medio cielo nos da una persona que da toda una aura de seriedad, toda una cuestión de que es alguien que de alguna manera puede ser un poco aburrido, pero se puede confiar, ¿no? Es decir, es esa persona, que está cuando trabaja en una oficina, decir, bueno, tenés este problema, lleváselo a fulana, que fulano se va a poner, es la persona que se va a poner 10 horas a tratar de resolver este problema, ¿no? Hay que ver que también, si tomamos a Saturno como el planeta maléfico, siempre marca un problema en esa área, ¿no? Entonces, no es la mejor. Si una mujer quiere ser presidente de los Estados Unidos y tiene el planeta maléfico en el medio cielo,
yo no sé si si va a llegar a ese cargo, ¿no? Si bien ella siempre fue electa, ¿no? Pero para un cargo ejecutivo tener el planeta maléfico en el medio cielo, bueno, habría que ver, ¿no? Habría que ver si este planeta funciona como realmente como el maléfico, o funciona un poco como Saturno, digamos, en el sentido de que le va a costar mucho disciplina, trabajo, pero después va a tener el premio de ser electa presidente un poco por la carrera, el buen karma que cosechó en toda su carrera, ¿no? Es cuestión de ver. Claro que tengo que mencionar que, a ver, el planeta maléfico en el medio cielo, la casa de 10, a veces tiene que ver con cuestiones que tienen que ver con la madre, ¿no? Es decir, quizás la persona, el trauma que tiene es la cuestión con la madre, o una madre que no fue como quiso que fuera, una madre que fue muy estricta, ¿no? Si Saturno en el medio cielo suele darnos una madre, digamos, que de alguna manera ordena el mundo, así que quizás el hecho de que el maléfico esté en el medio cielo no significa una limitación en la carrera política, sino quizás tenga que ver con cuestiones que tengan que ver más afectivas con la madre. También quiero mencionar algo que se me pasó: la luna en Aries en casa 11 es una luna que se siente muy cómoda entre grupos, ¿no? Un poco lo afectivo está puesto en el grupo, en armar el grupo. Es una luna que brilla mucho con los grupos de amigos, ¿no? Yo conozco gente que, por ejemplo, que tiene luna en casa 11 y son esa gente que necesita, por ejemplo, es decir, no puede ir a hacer gimnasia sola a una plaza, tiene que ir con un personal trainer que tenga un grupo de gente que los entrene a todos, o si tiene que hacer algo, siempre tiene como que yo me siento cómodo en los grupos, ¿no? Y esto es muy bueno para los políticos, porque los políticos necesitan siempre estar entre grupos de gente y trabajar y armar equipos de trabajo. Es decir, la política no es solitaria. Y comparemos esta carta con la carta de vuelta con el presidente argentino Javier Milei, que tiene el planeta maléfico, Saturno en su casa 11, y él siempre tuvo muchos problemas para armar equipos de trabajo, ¿no? Él incluso desprecia todo lo que sea, digamos, desprecia al Congreso, que es una cosa de casa 11, ¿no? Y en él prevalece todo toda esta temática, o toda esta energía del lobo solitario, del león, de que viene a hacer las cosas él, ¿no? Y le cuesta mucho armar los grupos. De hecho, ya echaron como 50 funcionarios o 55 funcionarios de primer rango en el gobierno, porque fíjense lo importante que es tener bien, si uno se quiere dedicar a la política, bien aspectada la casa 11, porque uno siempre está trabajando con grupos, equipos de trabajo, masas, ¿no? Masas de personas, no Sergio Massa. Vamos a la casa 4, que es muy interesante. En la casa 4 tenemos 3 planetas: Urano, Venus y en conjunción a Plutón, ¿no? Y digamos, ella nació en 1964, sabemos que en 1965 tuvimos la conjunción entre Urano y Plutón, que revolucionó al mundo. Fue la conjunción que trajo un poco de esa energía de los años 60, muy revolucionaria, muy futurista, ¿no? Que trajo a los hippies, pero también, digamos, hubo grandes avances en la tecnología de la computación, ese tipo de cosas. Y fíjense lo que era digamos, cómo estos 3 planetas de alguna manera se manifiestan en su biografía. Por eso me molesté en contar su biografía. Bueno, Urano en la casa 4, lo primero que no podemos sacar la conclusión es que tiene que ver con el origen, de alguna manera, poco convencional de sus padres. Su madre era de la India y su padre era de Jamaica, y se casaron en la universidad. Ambos eran universitarios y científicos, ¿no? Plutón en casa 4 suele ser una casa donde está un poco el monstruo. También tiene que ver con la imagen de padre. Y fíjense que ella fue abusada por un padrastro, ¿no? Además, ese Plutón está en conjunción a Venus. Venus está en el Virgo, todos estos planetas están en Virgo. Venus no es el mejor, Virgo no es el mejor signo de Venus, porque ahí está en caída, ¿no? Es decir, Venus está exaltado en Piscis y en caída en Virgo, ¿no? Entonces, generalmente nos da, cuando alguien tiene Venus en Virgo, yo de esto bueno, hablé de Venus en Virgo, otras personas que tienen Venus en Virgo, que suelen ser personas como demasiado quisquillosas para tener, digamos, romance. Siempre es como que están buscando el detalle y la perfección, y esto atenta un poco contra el romance, ¿no? Porque si la otra persona no se lavó los dientes, no puedo estar con vos porque tenés mal aliento, ¿no? Esto es, bueno, medio caricaturizado lo estoy haciendo, pero básicamente es así. Y también esto es muy interesante. Fíjense que, bueno,
Venus-Plutón nos da todo, también a veces romances que tienen esa energía plutoniana tóxica, ¿no? Y también puede ser, a ver, un padrastro que abusa a una hijastra, tiene que ver con eso, ¿no? Con un romance, digamos, o una situación venusina, pero que está lograda por un abuso de poder o por la fuerza, ¿no? La energía plutoniana tiene mucho que ver con los abusos, las violaciones, todo ese tipo de cosas. Recuerden que yo hice, para los que les interese este tema, yo hice un video acerca del rapto de Perséfone, que es el mito de Plutón, justamente, que rapta a su mujer Perséfone de la madre Demeter, ¿no? Entonces todas las apariciones de Plutón siempre aparecen como una especie de rapto, de violación, de yo estaba todo bien y de repente llegó este monstruo y me estropeó la vida, ¿no? También Urano en la casa 4, me olvidé de mencionarlo, tiene mucho que ver con, porque Urano es lo inesperado, entonces y algo inestable, algo que no está estructurado, entonces da mucho algo que vivió Kamala Harris, que fue muchas casas, tener muchas casas. Esto es muy típico de tener Urano en la casa 4, si la persona pasa por muchas mudanzas. También lo tenía, si mal no recuerdo, Jim Morrison, que su padre era militar y lo asignaban a diferentes bases y la familia tenía que mudarse cada 2 o 3 años a un nuevo destino, ¿no? Fíjense, también yo mencioné que ella tiene una conjunción de Saturno con el medio cielo. Bueno, Saturno, el medio cielo, según la astrología más tradicional, tiene que ver con la madre, y la madre de ella era científica, ¿no? Es decir, la ciencia está regida de alguna manera por Saturno. Es muy común que personas, por ejemplo, Axel Kicillof, que tiene una esposa que trabaja en el CONICET, tiene Saturno en la casa 7, es decir, mi esposa, mi pareja, es científica, ¿no? Y es decir, es alguien que encarna una cualidad saturnina de alguna manera. Saturno puede significar muchas cosas, no significa solamente la ciencia, pero en este caso significa la ciencia. Con respecto esto me parece también muy interesante, del Venus en conjunción a Plutón, porque Venus nos da también, bueno, qué cosas nos hacen felices, qué cosas nos gustan, qué cosas valoramos, es el planeta que tiene que ver con los valores, desde el punto de vista de qué es lo valioso para mí, ¿no? Con un Venus en Virgo se da esta cosa de que, bueno, yo considero que a mí me van a tener que querer, yo quiero seducir siendo virginiana, es decir, siendo detallista, siendo una persona... bueno, supongo que ella como fiscal hizo eso, ¿no? Es decir, como una persona, es decir, los fiscales y la gente que está un poco en la justicia, en ese tipo de cosas, a veces los juicios se ganan y se pierden por un tecnicismo, ¿no? Por esta cuestión de no se puede presentar tal recurso porque el inciso 32 dice tal cosa, inciso B dice tal cosa. Y entonces, bueno, toda esta cosa de ser detallista también es una cosa, de decir, las personas con... Venus en Virgo tienden a ser presentarse como una persona más fría, más cerebral, más detallista, más que una persona apasionada. No es nada que ver con un Venus en Leo, por ejemplo, ¿no? O un Venus en Escorpio. Y lo interesante es que Venus, al estar en conjunción a Plutón es el planeta básicamente del poder, ¿no? Entonces, con Plutón-Venus, una de las cuestiones que podemos decir es, bueno, a mí me seduce mucho el poder. Es decir, yo siento que para ser seductora tengo que ir al poder, ¿no? Es decir, hay una cuestión también muy, muy interesante. Ese Venus está en mala, digamos, si a mí esta carta me dicen, como viene una persona y me dice que con esta carta yo digo, acá toda la cuestión que tiene que ver con el romance está mal aspectada. Obviamente Venus está en un signo de caída, está en conjunción a Plutón, es decir, no son planetas que se llevan bien con un romance sano. Entonces, una de las cuestiones, y esto es muy común en los políticos, bueno, un ejemplo más claro es Javier Milei, ¿no? Que tiene un Venus pésimo y digamos, le cuesta mucho relacionarse con los otros seres humanos. Es decir, entonces esto es muy común en gente que se dedica a la política, en la cual es como si eligieran el poder como una manera de compensar los problemas que tienen para relacionarse sanamente con otros seres humanos. Bueno, nadie me va a querer nunca, pero por lo menos voy a tener poder, ¿no? Es algo así. Pero en el caso de Kamala Harris lo podemos interpretar al revés, como diciendo, lo que a mí me seduce es el poder, es el Plutón-Venus, ¿no? Lo que a mí, yo creo que para seducir a los demás tengo que mostrarme como alguien que tiene el poder. Entonces fue una mujer que de alguna manera se dedicó a ganar poder a lo largo y ocupar posiciones importantes a lo largo de su vida, ¿no?
más allá de sus ideales, más allá de sus intereses en defender a las minorías, en defender a los débiles y todo este tipo de cosas. Y bueno, acá tenemos la carta que nos muestra los tránsitos que está experimentando Kamala Harris. Son los tránsitos para el día que grabó esto, que es el 22 de julio del 2024. Obviamente los planetas más rápidos no hay que darles mucha importancia, por la Luna, el Mercurio, todo eso, porque cambia muy rápido, pero los planetas transpersonales nos dicen los tránsitos transformadores, ¿no?, a largo plazo. Y una de las cosas que podemos ver es que esto están mencionando los astrólogos, es que Júpiter ingresó en el signo de su... Todavía está en su casa 12, pero ingresó en el signo de su ascendente, ¿no? Es en Géminis, entonces esto debería traerle buena suerte. Ella tiene Júpiter en casa 12. Uno de los significados de Júpiter en casa 12 podría ser no solo el Júpiter en tránsito, sino el Júpiter natal, ¿no? Me refiero. Puede ser como suerte inesperada, ¿no? Es como si fuera como yo siento que Dios está de mi lado y que siempre me manda buena fortuna cuando la necesito. Ella parece haber tenido buena fortuna a lo largo de la vida, por lo menos en la carrera política, en la carrera pública, ¿no? Quizás decir eso de una persona cuyo padrastro abusó sexualmente de ella no es poco feliz, pero con Júpiter en el signo de su ascendente un poco debería traerlo buena suerte, ¿no? Fíjense que esto es interesante porque en la astrología más antigua se consideraba que dos planetas que están en el mismo signo estaban en conjunción, ¿no? Entonces, o dos puntos. Entonces, si un planeta está en Géminis y el ascendente está en Géminis, se puede decir que Júpiter está en conjunción, porque están en el mismo signo, por lo tanto están compartiendo la misma energía, ¿no? De hecho, se decía, por ejemplo, si un planeta está en Cáncer y otro planeta está en Capricornio, que esos dos planetas, sin importar el grado, están en oposición, porque están en oposición por signo. Después, en la astrología más medieval, en los persas y los árabes cambiaron eso y decir, no, los planetas tienen que tener un orbe, ¿no? Pero bueno, podemos decir que si Júpiter ingresó en su casa 12, pero en el signo de su ascendente, esto le trae buena fortuna y expansión a su figura. Bueno, esta es una persona que va a estar en la boca de todo el mundo durante los siguientes meses y bueno, hasta la elección, y si es electa presidenta de los Estados Unidos más, ¿no? También podemos ver que Urano está transitando, bueno, ya está en su casa 12, hizo conjunción a su Júpiter, pero sobre todo hace una cuadratura a su Saturno, ¿no? Con Urano haciendo cuadratura a Saturno, esto siempre nos trae cambios grandes de estructura en la vida de la persona, y sobre todo en la carrera, porque ese Saturno está en el medio cielo, ¿no? Entonces, esto es un momento de cambio muy grande para ella, es decir, sea electa o no presidente de los Estados Unidos, va a quedar un poco en la historia de políticas grandes de los Estados Unidos y del mundo, ¿no? Porque es una mujer, es descendiente de raza negra, descendiente de la India, una persona de la India, ¿no? Entonces todo esto va a ser historia. También algo que mencionaban los astrólogos es que Marte, fíjense que Marte acaba de ingresar hace un par de días, que fue cuando Biden se bajó de la candidatura presidencial. Marte acaba de ingresar también a Géminis, el signo de su ascendente, ¿no? Entonces Marte tiene Marte en el ascendente, o Marte en el signo del ascendente da, entre otras cosas, capacidad de liderazgo, ¿no? Entonces de repente un montón de personas, por lo menos en la convención demócrata o dentro del partido demócrata, dicen, bueno, que Kamala Harris tiene las condiciones para liderarnos en estas elecciones, ¿no? De vuelta, Marte está en la casa 12, todavía no llegó al ascendente, porque el ascendente está bastante tardío, está en los 24 grados de Géminis, ¿no? Pero bueno, ya va a llegar, ¿no? También estos planetas, en unos meses Júpiter va a llegar a su ascendente, Marte va a llegar a su ascendente, y esto le va a dar un poco una visibilidad y un liderazgo, una idea de liderazgo más, una proyección de liderazgo mucho más fuerte, ¿no? Quiero mencionar también que Plutón está en la casa 8. El Plutón en la casa 8 tiene más que ver con que la persona, se dice que es el Plutón de la terapia, ¿no? Que la persona
tiene que sacar un poco los esqueletos que tiene guardados en el placar o la mugre abajo de la alfombra y trabajarla en su propia vida, los secretos, es muy bueno para trabajar secretos familiares, o sea, constelaciones familiares, terapia, todo ese tipo de cosas, ese Plutón. Y Plutón obviamente en cada casa tarda muchos años, ¿no? Así que, pero bueno, esto es algo que no tiene que ver necesariamente con la vida pública, pero sí tiene otro tránsito Kamala Harris, que es que Neptuno está pasando por su carrera, por la casa 10, que sería la carrera, la visibilidad, ¿no? Entonces Neptuno en la casa 10 puede ser para un político, para alguien que trabaja con las masas, como que bueno, las personas proyecten en ella un ideal, ¿no? También Saturno está pasando por su casa 10. Esto no es una gran noticia porque un tránsito de Saturno siendo el planeta maléfico, suele traer limitaciones, complicaciones, ¿no? Entonces, de vuelta, ella tiene el planeta maléfico en conjunción a su medio cielo y también tiene el planeta maléfico transitándole la casa 10. Entonces yo no sé si ella va a ser electa presidente de los Estados Unidos con estos planetas pasándole por ahí, pero bueno, todo puede ser. Así que, bueno, nada, no quiero hacer un video súper largo, estos son las... Kamala Harris es una persona que no es muy conocida y no muy tratada por los astrólogos, y quería dar un poco un pantallazo de lo que se ve en su carta y su biografía, y bueno, de vuelta tenemos una carta que se ajusta perfectamente a los puntos principales de su biografía, ¿no? Queda a ver si, bueno, va a tener todavía, lo único que tiene Kamala Harris es que es la vicepresidente de los Estados Unidos en ejercicio, y que Joe Biden al bajarse dice yo apoyo a Kamala Harris, y les recomiendo a todos que apoyen a Kamala Harris. Hay que ver si va a ser la nominada por los demócratas, y hay que ver si, bueno, si es capaz de ganarle a Donald Trump en unas elecciones, ¿no? Falta mucho, pero y bueno, ella tiene algunos tránsitos que parecen apoyarla, este tránsito de Júpiter y Marte sobre todo, pero tiene ese tránsito feo de Saturno, así que vamos a ver qué es lo que termina pasando. Así que bueno, amigos, espero que les haya interesado. Si les gustó, les pido como siempre que me den un me gusta, y si les interesa mi contenido, les pido que se suscriban a mi canal y toquen la campanita. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.